Muy buenas noches. Un nuevo escándalo. Los Pandora Papers sacude los cimientos financieros internacionales. Millones de documentos filtrados que han dado pie a la mayor colaboración periodística en la historia revelan hoy los secretos financieros de 36 jefes y exjefes de Estado y más de 330 funcionarios y políticos en 91 países, así como un abanico global de fugitivos, estafadores y asesinos. Documentos secretos que exhiben los negocios offshore del rey de Jordania, de los presidentes de Ucrania, Kenia, del ministro de propaganda del presidente ruso Vladimir Putin y de más de 130 multimillonarios internacionales y artistas de la talla de Julio Iglesias, Elton John, Shakira o Claudia Schiffer, y en los que, como era de esperar, pues los siniestros tentáculos del régimen cubano también aparecen con luces de neón. La filtración obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación recoge casi 12 millones de archivos revisados por más de 600 periodistas internacionales y algunos de los medios más prestigiosos del mundo. Un escándalo mucho mayor que los Panama Papers, que en el 2016 sacudió al mundo. Una telaraña de fideicomisos, sociedades y archivos mercantiles opacos en lugares como las Islas Vírgenes, Panamá o Bahamas para esconder una fuerte parte sustanciosa de sus bienes, evitar pagar impuestos, lavar dinero procedente de negocios ilícitos o narcotráfico y, en casos como el cubano, para tratar de burlar el embargo estadounidense. Muchos no van a poder dormir esta noche, pero nosotros estamos bien despiertos abriendo esta caja de Pandora. Comenzamos. No sé si de esperarse, pero desde luego supera con creces a los Panama Papers. Se trata de los papeles de Pandora. Y para hablar sobre esto y cómo implica específicamente al gobierno de Cuba, tenemos con nosotros a dos invitados de excepción. Está con nosotros Orlando Gutiérrez Boronat, él es portavoz del Directorio Democrático Cubano, miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y tenemos a Andrés Reinaldo, director de Noticias de América TV. También muchas gracias, Reinaldo. Gracias a ti. A ver, ¿por dónde comenzamos en todo esto? Panama Papers 2016, ya quedó señalado el régimen cubano, empresas a través de las que el yerno de Fidel Castro, López Calleja, actuaba. ¿Cómo creéis vosotros que ha continuado esa investigación y quién podría estar, porque hasta este momento no se ha señalado con el dedo, detrás de esas investigaciones? Bueno, mira, en realidad esto es una continuidad de los Panama Papers, o sea, de los documentos de Panamá. Lo que ocurre es que el volumen es tan grande que ahora, como a esta segunda revisión, a este segundo, es como una segunda entrega, le han puesto los papeles de Pandora. Esto recoge 12 millones de documentos, es un archivo de 12 millones de documentos que los primeros empiezan en fecha tan reciente como 1971 hasta el 2018. Dentro de esto, esta vez, cabe destacar que lo importante desde el punto de vista cubano es que hay un grupo cubano que se llama Inventario, un proyecto, es un proyecto cubano independiente obviamente de personas que están fuera de Cuba, que se llama Inventario, que están haciendo un esfuerzo por descifrar específicamente lo que trata con Cuba. Y han descubierto que sí, que hay documentación que se relaciona con Cuba, aunque los nombres que hasta ahora se han identificado siguen siendo los nombres que se identificaron en los papeles de Panamá, o en esa primera, digamos, entrega. Esto es como una serie, digamos que los papeles de Panamá fue la primera temporada y esta es la segunda. No sé, no han saltado de nuevo, no han saltado nuevos nombres, no, exactamente, pero dicen que sí, que siguen investigando la conexión cubana y que habrá más información al respecto. Ahora, ese grupo de periodistas independientes han colaborado con la investigación, es decir, forman parte de esos 600 periodistas de diferentes partes del mundo que han colaborado con eso. Y ellos tomaron esa investigación de los Panama Papers y continuaron con lo que hay en este momento. El tema, por ejemplo, de López Calleja, que ya sabemos y quedó demostrado que tenía, por ejemplo, no sé, empresas offshore en Luxemburgo, a través de las cuales operaba para poder conseguir más dinero hacia el régimen.
¿Cómo crees que estará involucrado? No tenemos una bolita de cristal, pero ¿cómo crees que ha podido continuar Gaesa sus operaciones en Europa, por ejemplo, en estos paraísos fiscales? Yo creo que Gaesa, históricamente el régimen castrista utilizó a Panamá como plataforma para extender una red de corporaciones y de instituciones financieras que les permitiera evadir las sanciones norteamericanas y comerciar ampliamente para Cuba, el famoso departamento MC tan notorio para los cubanos. Creo que por vía de España, después de Estonia, no de Estonia, pero de Andorra, ellos montaron otra red de bancas hasta Luxemburgo, que el hermano de López Calleja ha estado muy involucrado en eso. Pero yo creo que la banca rusa, especialmente la que se desarrolló después de la caída de la Unión Soviética, esa banca que es extensa, son más de 1000 y tantos instituciones financieras desde Rusia, ha sido una fuente importantísima de contacto, de lavado de dinero, de financiamiento para el régimen comunista de Cuba. Y gran parte de las operaciones económicas del régimen están dentro de esa red alterna de banca mundial que dirigen los rusos. Lo que han encontrado dificultades que después me gustaría explicar. Pero creo que los vectores son América Latina, Europa y también la banca rusa. Ahora, conocemos más o menos quién ha sido señalado con el dedo, pero ¿conocemos cómo operan bien estos paraísos fiscales para las personas que nos están escuchando? Bueno, mira, debemos decir, empezar, no es un delito tener una cuenta offshore. El delito es no reportar al fisco los impuestos pertinentes de esas cuentas. Obviamente este proyecto, la intención fundamental de este proyecto es descubrir la corrupción. O sea, vemos ahí jefes de Estado que no debían tener esa fortuna o que no debían tener esas inversiones en el extranjero que aparece que la tienen. En el caso cubano, tiene una importancia particular para nosotros y debía tenerla para todo el mundo, que es que, bueno, que Cuba se vende como una sociedad igualitaria, una sociedad donde los dirigentes no manejan este tipo de cuentas. Se dice que la razón es poder burlar el embargo, sin embargo vemos que hay unas fortunas personales en Cuba que se acrecientan y que obviamente esto forma parte de eso. De ahí la importancia que yo creo que debemos darle a los próximos, digamos, hallazgos que haga esta gente del grupo Inventario que siguen viendo los papeles. Me gustaría que explicaras lo que dice, cómo funciona la operación. En teoría, bueno, por lo que yo acababa de escuchar, aparentemente son personas que son intermediarios, empresas en este caso que son intermediarias, que a través de cientos hasta miles de horas, fideicomisos, testaferros, etcétera. A veces son testaferros, a veces no. Claro, pero es muy importante lo que tú has dicho, porque en la mañana de hoy yo ya he escuchado la defensa de algunos exmandatarios que decían, un momento, pero no es ningún delito tener una sociedad offshore, porque si yo he sido consultor y he estado trabajando afuera y me han pagado por afuera, pues es normal que yo tenga esa compañía. El tema es si han reportado esas compañías y sobre todo si han pagado impuestos sobre esa compañía. Bueno, yo quería decir lo siguiente, antes de entrar a hablar un poco más sobre la operación. En un país normal, donde hay transparencia, donde hay reglas fiscales que son objetivas, quizás no son delitos tener una cuenta fuera del país, pero un país como Cuba, en la cual no hay ningún tipo de transparencia en la economía, en la cual el dinero de los cubanos está manipulado y manejado por empresas militares que no reportan a nadie lo que hacen, solamente la familia Castro, lo que hacen con ese dinero es una ofensa contra el pueblo de Cuba, es oprimir al pueblo de Cuba. Yo creo que lo que ocurre ahí es que desde mediados de los años 80 en Cuba se ha ido consolidando una economía militarizada que responde a los intereses de la cúpula de las Fuerzas Armadas y la familia Castro. Esta economía se basa en crear una red de empresas dentro de Cuba, pero también una red de empresas en la América Latina. Panamá, República Dominicana son dos plataformas importantes. En Europa, quizás también hasta con China. Y estas empresas tienen una vida propia en la cual circula el dinero que ingresa a Cuba. Por ejemplo, el dinero del turismo. ¿Qué pasó con los 900 millones de dólares? Ese es un buen punto. Del turismo de crucero. ¿Dónde fue a parar eso? Entonces vemos que dentro de ese sistema que ellos tienen de empresas circula el dinero constantemente. Y quiero hacer un punto importante en esto. Desde hace mucho tiempo, la moneda mundial no tiene como respaldo el oro o la plata. Todos sabemos eso. Lo que le da valor a la moneda es su circulación y cuánto cotiza en el intercambio comercial. En un país como Cuba, cuyo intercambio comercial es muy bajo porque la productividad del país está por el piso, por las medidas comunistas, lo que le da valor a lo que tenga Gaesa es la capacidad de circular dinero. Las sanciones de los últimos años han ido paralizando ese flujo de dinero de las Fuerzas Armadas de Cuba, de Gaesa, y por eso entra
esta crisis financiera que ellos están enfrentando, lo cual reconoció Díaz-Canel en la reunión con la prensa estatal. ¿Qué ha ocurrido? Que primero las sanciones de Trump, Biden ha mantenido las sanciones, pero Biden impuso sanciones a la banca rusa. Entonces ahora se le hace a ellos mucho más difícil lidiar por medio de la banca rusa y tienen la situación que tienen actualmente. Eso es muy interesante. Mira, en Cuba siempre ha habido una gran opacidad, obviamente en todo tipo de operación. Siempre los Castro han tenido sus negocios. Antes de los 80, el centro, digamos, que era Fidel, y mediante determinados personajes, el presidente del Banco Nacional de Cuba, era en realidad a una escala mucho más, era a una escala controlable desde el punto de vista personal. Después del 80, esto pasa a que ya es una escala, en el sentido de que es una escala que pertenece a una élite, en la que se ve involucrada toda una élite. Antes de esos años, Fidel ganaba, Fidel guardaba y Fidel regalaba. Esto, como dice él ahora, que yo creo que es una de las causas también de por qué el régimen sustenta la fidelidad de sus generales y eso. Y es que hay... ¿Dónde guarda su dinero? El caso, se han convertido en una clase con intereses comunes, donde hay poderosos intereses familiares, económicos, más que ideológicos, que los une. Yo creo que ya la ideología ahí no juega ningún papel, ahí lo que juega ya es ese interés mafioso. Desde luego no es de una conservar ideología, fortuna. no es una ideología socialista, es una ideología extremadamente capitalista, y tú has dado un punto muy interesante, todo ese dinero procedente, por ejemplo, del turismo, o procedente incluso de las misiones médicas, ese dinero que se quedan de las misiones médicas, ¿dónde va a parar? Porque la inversión en Cuba no existe. O de ¿Quién múltiples invierte y empresas, cómo se invierte? o de múltiples empresas rentables que ellos mismos han levantado, por ejemplo, en África. Los castristas han sido muy efectivos en crear empresas rentables desde África para el comercio de bienes desde África. Un general de las Fuerzas Armadas del régimen que desertó hace algunos años, con el cual pude tener mucha conversación, me decía algo bien interesante. Me decía, la diferencia en Cuba entre los generales es los que están adentro de la piña que tú mencionas, que son una minoría, y los generales que están fuera de la piña, que no tienen acceso a esos recursos. Eso es bien interesante. Solamente hay que reflexionar sobre eso para entender qué tipo de sociedad es la que existe en Cuba. Claro, incluso tú ves que en esa nueva clase, sobre todo entre los más jóvenes, ya se da un tipo de carácter que es completamente capitalista. Totalmente. Yo diría capitalista en el peor sentido de la palabra. Es capricho. Es el capitalismo del niño que quiere gastar el dinero y que lo vean gastándole y que quieren expresar su fortuna. Tú a veces te asombras de que ves cualquier historia de Cuba, de los nietos de Castro, como los nietos Porque de Castro. Es un mercantilismo más que un capitalismo, es un mercantilismo Claro, moderno. exacto. No ya solo los nietos de Castro, hay el nieto de Núñez Jiménez, que en realidad nunca tuvo el poder ni de Castro, ni de Raúl, ni nada de eso. Aparece retratado con un Maserati en la puerta de su casa. ¿Cómo tú tienes un con Maserati restaurantes y con vacaciones que no nos podemos... Bueno, lo ideal en un mundo perfecto sería que todos los bienes de los servidores públicos, pues por lo menos tuviéramos acceso a saber dónde están y de dónde vienen para que no generara dudas. Eso en un régimen como el de Cuba, como estábamos hablando, es prácticamente imposible. Pero no solo en Cuba, también en Estados Unidos, y no nos podemos rasgar las vestiduras, porque Estados Unidos exige información de otros países, pero en muchos casos se niega a dar la información que se genera de los propios estadounidenses. Bueno, pero bueno, por lo menos acá tú tienes que hay una libertad de cuestionamiento de la prensa, una libertad, y que por otra parte, aquí sí hay una fiscalización del dinero, no solo del dinero privado, sino del dinero público. El que lo haga escondido lo puede hacer escondido. Pero en el caso, volvemos a la diferencia con Cuba está en que lo de Cuba es dinero público. Es dinero público porque es un Estado el que está gestionando esa riqueza. Es un Estado el que la ha creado con sus inversiones aquí y allá, y es un Estado el que la administra sin que haya ni siquiera una fiscalización a nivel de ellos. O sea, ni siquiera este volumen de inversiones y eso ni siquiera se discute en el seno de la Asamblea Nacional ni en el seno del partido. Es simplemente una estructura mafiosa muy cerrada, con una cabeza muy visible, que es Raúl Castro, y sus representantes más cercanos, que es la familia.
Y el caso de las sociedades offshore es muy interesante porque no es solamente abrir cuentas con capital, es de repente tener bienes y tratar de que esos bienes aparezcan a nombre de terceras o cuartas personas, incluso lavado de dinero procedente del narcotráfico. Y en los regímenes autoritarios, y lo hemos visto por ejemplo en el caso de Venezuela con Saab, se utilizan testaferros también para sacar ese dinero y poder invertir. Y Cuba Cuba ha sido un ejemplo en el pasado, el propio López Calleja a través de sus allegados lo ha hecho. Bueno, yo creo que también los castristas han desarrollado sistemas de lavado de dinero, muchas veces en combinación con la mafia rusa, en Venezuela y en Nicaragua. Nicaragua es notorio por ser un centro actual de ese tipo de operación financiera. La cosa con Estados Unidos, estoy de acuerdo con Marian, Estados Unidos no siempre tampoco es el más transparente internacionalmente, pero como hay tantas... Rechazó 100 legislaciones el año pasado. Pero como hay tantas agencias diferentes financieras, es decir, la Oficina de Contabilidad General es la que supervisa el Servicio de Rentas Internas, el cual supervisa el OFAC y OFAC. Es decir, claro, hay toda una serie de agencias que muchas veces entran en colisión y sale la información o uno ve que hay problemas. Pero en el caso de Cuba es un poder monolítico que es jerárquico, ahí nadie se entera de nada. Claro. No, y además, y vuelvo a insistir en el punto, que es dinero público, es un uso del dinero público, porque ahí no hay manera, o sea, López Calleja no pudo crear esas fortunas por él mismo, el otro, sus testaferros, su hermano, el que sea, no puede crear. Por otra parte, estos tipos entran en desgracia y al otro día hay otro testaferro al frente. Algún día, en el mismo 59, Fidel Castro dijo que el Banco Central, que la Tesorería Nacional estaba vacía. Era mentira. Cuba tenía una de las principales reservas de toda América Latina. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿En qué se lo gastaron? Eso es una gran pregunta, un gran misterio. Che Guevara lo dilapidó. Te digo, sin ser muy listo, uno piensa dónde se invierte ese dinero en Cuba. O sea, es todo ese dinero que financia de alguna forma la revolución, ¿dónde se invierte o en qué se reinvierte? Sería tan fácil como contestar esa pregunta, pero no creo que lo vayan a hacer. Creo que gran parte se derrochó en el proyecto ideológico utópico de ellos, que no tuvo ningún sentido, y también en las aventuras internacionales. Y Castro pensaba... Y que robaron mucho, yo creo que robaron mucho desde el principio. Y creo que Castro pensó que podía tener un poder independiente de los soviéticos con recursos básicos, pero ellos no sabían cómo... Yo creo que Reinaldo ha dado en un punto importante también. O sea, estos son socialistas comunistas de teoría, pero no de práctica. Robaron desde el principio. Han robado desde el principio y si no, no tendrían amasadas las fortunas que tienen, ni nosotros hubiéramos tenido que dedicar programas completos a mostrárselo a nuestros televidentes. Comenzando con las propiedades que ellos mismos robaron en cuanto llegaron al poder. Sí. El mismo Mira, yo cada vez, yo creo que uno, y es un error que yo también, yo fui parte de ese error, hemos perdido mucho tiempo y la oposición a Castro, e incluso la política de Estados Unidos y los enemigos internacionales, han perdido mucho tiempo con Fidel y con el castrismo, pensando que es un fenómeno comunista. Es un fenómeno mafioso. Yo estoy de acuerdo. Por eso, la ideología en el fondo, los vaivenes de la ideología nunca los ha afectado. Ellos han hecho un uso instrumental de la ideología cuando les ha convenido. Con la Unión Soviética eran más soviéticos que en Moscú, todo eso. Pero en realidad, en el núcleo principal, la ideología nunca ha sido el factor determinante. Ahí el factor determinante es el mantenimiento de la dictadura familiar en el poder. Por eso es que no se afectó políticamente, se afectó económicamente, pero no políticamente cuando la caída del muro de Berlín. Para los alemanes fue una catástrofe, para los búlgaros lo fue, para ellos no. Probablemente se sintieron más libres, puesto que ya no tenían que depender del marco estratégico de Moscú, no tenían que sujetarse a determinadas políticas, a determinados controles. Ahí nunca la ideología ha sido un factor que corrigiera el rumbo. Nunca ha habido un partido comunista que se ha rebelado, nunca ha habido rencillas ideológicas dentro del partido que hayan sido significativas. Esa es la verdad. Ahora, yo les quiero decir algo. En un mundo donde la corrupción y la impunidad, y sobre todo en Latinoamérica y en estos regímenes autoritarios, es la orden del día, el hecho de que se hagan investigaciones de este calibre, como pasó con los Panama Papers, que sí sucumbieron y cayeron algunos gobiernos, pero ¿qué implicación real puede llegar a tener sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre... hemos visto 3 presidentes latinoamericanos que en estos momentos están señalados con el dedo, tendrán oportunidad de decir si sí o si no y de demostrarlo. Lo que yo creo es una excelente pregunta. Lo que yo creo que va a relucir con los documentos de Pandora, y creo que Inventario espero que llegue a eso,
hay un gran caso de corrupción que tiene que ver con la inversión brasilera en el puerto del Mariel, en esa renovación. Ahí la corrupción es escandalosa en lo que se le robó al pueblo brasilero, en lo que se dejó de hacer en Cuba, en el Mariel, la involucración directa de la familia de Raúl Castro en ese. Y creo que eso estamos a días de que se sepa completamente cómo fue esa operación, que fue una burla a los brasileros, a los cubanos, al pueblo brasilero, al pueblo cubano, porque se financió con fondos de retiro de Brasil. Con Odebrecht de por medio. Claro, con Odebrecht de por Con medio, Odebrecht por exactamente. medio. Pero ¿qué pasa, fíjate, con Odebrecht? En determinados países sí ha tenido repercusiones y repercusiones serias, pero en estos países no. Realmente no ha habido Pero grandes internacionalmente repercusiones. sí. Internacionalmente sí. Sí, O sea, han claro. caído, como te digo, gobiernos, se han señalado, se han paralizado proyectos, hay gente que todavía está imputada. Pero en estos regímenes yo no veo que como que se mueva demasiado esa estructura. El dinero invertido por Brasil en la zona especial esta del Mariel es como para reconstruir Tokio. Después, Wow, sí, es una cosa impresionante y en realidad no es un lugar de unas estructuras tan grandes ni tan importantes. Y también el mundo ha cambiado después del 11 de julio. A la gente ahora sí se está fijando en la corrupción de la clase dirigente. Yo creo eso. Yo creo que también que el 11 de julio marcó un antes y un después y eso sí puede ser de... Pues estamos concluyendo nuestro programa, una reflexión de último minuto. Bueno, no, que yo espero ansiosamente que el proyecto Inventario logre sacar adelante una mayor cantidad de documentos que muestren la corrupción del gobierno cubano en estos paraísos fiscales. Yo creo que esta es la punta del iceberg. Sí, para poder poner fin a este régimen corrupto y opresor, hay todo un movimiento dentro de Cuba preparando un paro nacional. Este domingo, 10 de octubre, a las 4 de la tarde, en el Aeropuerto Ejecutivo Miami, antiguo Tamiami, que se entra por la 137 Avenida y la 128 calle de Sajüez. Va a haber un evento, un acto público al cual estamos convocando al exilio cubano y todas las comunidades que amen la libertad para apoyar la libertad de Cuba, para orar por la libertad de Cuba, unidos como comunidad este domingo 10 de octubre. Y es importante además que no perdamos de vista que ese 11 de julio fue un comienzo, pero que estamos en ese proceso hasta que esa libertad